¿Qué tal, amigos? Una semanita más, ya volvimos, ya regresamos. Habíamos tenido unos pequeños ahí problemillas, ya se los dijimos en el video pasado, pero pues ya volvemos con la regularidad que estábamos teniendo y ya por fin se nos hizo, señores, tener el primer invitado en Desvelados Podcast. Les podría decir mucho de esta personita, pero voy a dejar que se presente. Tenemos al gran Alex Yaya con nosotros, está en la casa. Bueno, pues un placer estar aquí, chicos. De verdad es para mí un honor. Bueno, presentándome, como bien lo dijo Mike, soy Alex y tengo el honor y el placer de haber conocido a estos dos chicos en la Universidad de la Comunicación como su profesor y ya después como una persona cercana. La verdad es que son tremendos en el sentido del potencial que tienen como visuales. La verdad que tuve la fortuna de compartir con ellos un par, no, de hecho, haciendo cuentas, pues prácticamente la mitad de la carrera, ¿no? O sea, Y nos aventamos la mitad. Así es. Clases. cuatro de 8 materias, es decir, que quienes los contraten, pues podrán ahí decirme qué tal me quedaron, porque sí, empezamos con compografía, ¿no? Vimos Photoshop, luego tuvimos impresos en serie propiamente, escenografía y concluimos con animación. Entonces con animación. Esas 4 materias que compartí con los muchachos y pues no, pues un poquito justo con la temática de hoy, pues evidentemente me siento bastante cómodo, ¿no? Y si no soy como el gurú del tema, creo que conozco bastante, ¿no? Acerca de la animación, pues en todas los ámbitos. Primero como fan, ¿no? Creo que siempre que vamos a hablar de algo, lo primero es algo que nos apasiona. Sí, para poder construir y ser objetivos, pues es algo que disfrutamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que puedo opinar como fan. De hecho, me envió Mike unas películas como base, ¿no? Sobre las que queríamos tratar. Entonces, evidentemente, esas pelis, pues las adoro, ¿no? Y después, pues exactamente, ¿no? Como catedrático, he tenido gracias la fortuna de impartir justo la materia de animación en algunas universidades y además en tanto licenciatura como en especialidad. Y bueno, y también he tenido la oportunidad de elaborar en el ámbito, ¿no? Ya hablando 100% de nuestro tema de hoy, que es acerca de la animación, chicos. Alabado sea Axel. Alabado sea Axel. Exacto, de hecho, como bien lo mencionó, pues obviamente primero lo conocimos en el ámbito escolar, en la Universidad de la Comunicación, donde pues obviamente convivimos con él gran parte de toda la carrera. Y pues sí, de hecho, un gran visual. Justamente por eso la invitación para el día de hoy, para que pues obviamente tuviéramos a alguien un poquito más del lado del expertise, de ya el conocimiento también práctico, tanto como lo menciona él desde el lado del fan, también como de la persona que ya ha trabajado en este ámbito. El día de hoy vamos a hablar de algunas películas, algunos géneros de animación, y entonces pues ya, ahí vamos a darle un poquito. De hecho, nuestra primer película que vamos a tocar es un gran clásico, es Toy Story, que es la película con la que pues Pixar inició completamente todo. Fue estrenada el día 21 de marzo del 96 aquí en México, del director John Lasseter. Espero que sí se pronuncie su nombre, si no, perdónenme por esto. Es animación en 3D, se construyó esta animación por medio de CGI y donde primero de ahí se moldeó hacia 3D, personajes y fondos, los movimientos obviamente por computadora, y de hecho se crea el Renderman, que es un software propiedad de Pixar para la renderización y el desarrollo en 3D. Obviamente este programa fue el que posteriormente pues ya lo fue evolucionando y fue perfeccionando. De hecho,
la saga Toy Story podemos ver el inicio desde la primera, cómo son las animaciones pues un poco más rudimentarias, un poco más básicas, que de todos modos para el tiempo en el que se creó ya era un salto gigante. De hecho, por algo Pixar se posicionó como el principal, digamos, la principal productora y distribuidora de animación. Y ya posterior, obviamente ya vemos una evolución enorme en Toy Story 4, ya con texturas, ya con detalles muy específicos. No sé cómo ves, Alex. Bueno, dices cosas muy ciertas. De hecho, por ejemplo, RenderMan es un motor de render que está disponible para todos los programas de 3D, Maya, Blender, Cinema 4D, que incluso Pixar lo tiene descargable gratuito con licencia de estudiantes. Pero sí, lo que mencionas tú es muy importante. Toy Story yo creo que es como un parteaguas en la industria, así como lo fue a lo mejor el Cantor de Jazz como la primera película sonora, o la primera película, o Lo que el viento se llevó, ¿no? Como el primer largometraje a color. Pues creo que Toy Story tiene ese de ser la primera película que se considera que es completamente toda trabajada en gráficos por computadora, ¿no? Y que además habla, evidentemente, muchas cuestiones, ¿no? Tiene muchas aristas como la parte de mercadotecnia, ¿no? De Pixar unirse con Disney, porque es la gran industria pues, del entretenimiento infantil. Como tú lo mencionas, además por la época del 96 todavía no existía en los Oscars la categoría Mejor Película Animada. Tendrán que pasar, me parece, 4 o 5 años después, creo que es por el 2000, ¿no? O sea, Toy Story recibe un Oscar, pero es como un Oscar al mérito por ser la primera película 100% generada en CGI. Y ya después, cuando surge la categoría, me parece que es por ahí del 2000 de animación, de hecho a Disney Pixar les pega porque pierden frente a Shrek, ¿no? De hecho, Toy Story 2 no gana. Ya va a ser hasta Toy Story 3 y Toy Story 4 cuando ya Donde retoman. cuando reciben Oscar. Y de hecho, Creo que la 4 fue innecesaria. Sí, tienes toda la razón, creo que y aparte ganarse el Oscar también creo que fue a lo mejor ya más como compensativo o algo así. Que ya fue más que nada, eso ya fue como puro trámite, porque ya mucha gente ya sabía o esperaba que Toy Story 4 lo ganara, cuando en esa terna tenían películas de animación mucho más profundas y mejor logradas, no obviamente no la misma técnica, pero había otras técnicas que se utilizaron. Si más no me acuerdo, no creo que no fue con Toy Story 4, creo que fue con la 3, no estoy seguro. De hecho, se enfrentó contra la princesa Kaguya, que es una película, sí, es una película con animación como en acuarela, en 2D, y la verdad se llevaría de calle en técnica a Pixar. Digo, obviamente no es el mismo tipo de animación, pero es una animación bastante increíble, muy bien lograda, mucho mejor que lo que tendrá que ser Toy Story. ¿Qué opinas, mi Joe? Bueno, pues, así como dicen fue la primera película animada 3D de la época, y aunque es cierto que el Oscar de Mejor Película Animada no existía por aquel entonces, llegó a la nominación como Mejor Guión. No, Además, mira. además, seguro ustedes recuerdan a ese famoso dinosaurio llamado Rex. Como un dato curioso, fue creado por el mismísimo Josh Whedon, el director de la primera película de Avengers. Sí, de hecho, se supone que hacen guiños a Jurassic Park. De hecho, Toy Story Star está Wars. construida basada en los cortos de Pixar, porque de hecho hay un corto que es un muñequito como de platillos, como si fuera un soldadito, y ese iba a ser el personaje principal de Toy Story. Posteriormente, obviamente, le dan el protagonismo a lo que ya conocemos como Woody y Buzz, pero ese iba a ser el principal protagonista, porque justamente Pixar, bueno, Disney y Pixar se unen, le dan la oportunidad a Pixar, y pues obviamente por la calidad de los cortometrajes que venía manejando
Pixar y ya se convierte en lo que hoy en día conocemos y vemos una gran evolución eh, en, obviamente en esta técnica de CGI y 3D con ya el motor mucho más avanzado a diferencia de la primera película en el 86, que de hecho eso nos hace un salto a la siguiente película que tiene que ver con el mismo tipo de animación, que es la película de Soul, pero aquí ya vemos, inclusive dejando atrás por completo a Toy Story 4, vemos una evolución abismal a Soul, donde ya las texturas, eh, por ejemplo, lo que nosotros llegamos a ver aquí con Alex, que digo, porque nosotros vimos también animación, pero obviamente vimos algo muy rudimentario, ni siquiera llegábamos a Toy Story 1, pero ya vemos eh, digamos, todo eso esas bases ya logradas a un nivel de experiencia pero muy abismal. Eh, por ejemplo, lo que es Souls fue en diciembre del 25. Ya, digo, como dato general, pues es un profesor de música que ha perdido la pasión y se transporta, pues, transforma su cuerpo a lo que se llama el gran antes y debe encontrar su camino. Obviamente aquí no les vamos a spoilear, digo, para las personas que no lo han visto. Toy Story igual les podemos contar, pero pues no estamos aquí el día de hoy, amigos, para contarles pues básicamente la historia de las películas, sino esta vez vamos a hablar precisamente de la técnica como tal. Y en Soul ya vemos obviamente la perfección, digo, tiene unos gráficos impresionantes, sus texturas, la gravedad, el aire, o sea, podemos percibir, digo, obviamente todavía tiene un cierto carácter, digámoslo así. Caricaturesco. Exacto, porque por ejemplo, no sé si han visto es lo que maneja Netflix, lo de Love, Death más Robots, donde hay unas animaciones que es en CGI, que básicamente estás viendo una película. Ahí sí vemos ya el nivel de este tipo de animación a un grado ya, Súper realista. sí, es un hiperrealismo impresionante. O sea, básicamente es como si ya estuvieras viendo una película. No, hay momentos en los que te pierdes y olvidas que es un CGI. Sí, aquí lo increíble con lo que mencionas es que también ya es mucho trabajo de algoritmos y de inteligencia artificial, como decías tú, a veces ya no es la misma, y no es desde una óptica crítica, ¿no? Sino más bien de algo que existe y que es un recurso que existe y que hay que aprovechar, ¿no? Que es como decías tú, ¿no? Todos los motores que ya te interpretan, como bien decías, ¿no? Gravedad, aire. Entonces, a veces ya nada más sigue siendo un ejército, ¿no? De gente realizando este tipo de proyectos. Me refiero a que no es un solo individuo, no es un solo dibujante, es un ejército, pero que ya también están apoyados muchos de algoritmos y de inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Soul, que dice, como bien dicen, por ejemplo, Joe, ¿no? Que ya rayan el hiperrealismo. Se me viene a la mente mucho el Grand Theft Auto 5, como ya sus gráficos son muy hiperrealistas, pero dicen que porque ya están aprendiendo de un motor de render de inteligencia artificial, que es el que solito está generando mejoras, ¿no? Entonces, ya también vemos que evidentemente la llegada de los equipos de cómputo tan robustos, pues han facilitado eso. Es algo que también, por ejemplo, les compartí a ustedes o les comparto a mis alumnos que, bueno, una cosa es sentarte tú como individuo solo frente a la compu y ponerte a trabajar, que de todos modos logras cosas maravillosas, pero compararte contra esa industria que además el equipo que tiene y cosas como por ejemplo la captura de movimiento, ¿no? Que es algo que también ayuda mucho a generar ese tipo de, de expresiones, ¿no? Y que es algo que no es nada nuevo, ¿no? Es algo que la llamada rotoscopía, que es algo que ha hecho Disney desde Blancanieves, ¿no? O Alicia, tener fotos o videos de actores reales y después iluminarlos o pintarlos para convertirlos en animación. Entonces ahora en el 3D esa técnica sigue muy vigente, pero igual, ¿no? Con una evolución impresionante, ¿no? Que son estos trajes de detección de movimientos que son muy ocupados en este tipo de películas.
Sí, de hecho, ahí ya vemos, justamente como lo mencionas, esos trajes de captura de movimiento, más la inteligencia artificial, más los programas de renderización que ya son mucho más avanzados y que justo trabajan ya con esta inteligencia artificial, que sí, obviamente tiene que estar también de la mano de un creativo, porque digamos que la máquina te puede hacer un 70% del trabajo, digamos, la parte más como robusta, tal vez acelerar los procesos que antes se hacían a mano o que se hacen con otro tipo de técnicas de animación, que en este caso, digamos, que te acelera un poquito el proceso, pero todavía tiene que estar del lado creativo porque pues, también tienes que indicarle a la máquina como qué es exactamente lo que quieres, cómo modificarlo y darle un sentido, porque pues igual la máquina puede a lo mejor hacer este, te puede crear cosas, pero necesita todavía, o por lo menos hasta ahorita todavía necesita la mano de alguien o de un creativo atrás. Esperemos que en un futuro no, no nos desechen, porque pues vamos para allá. Y pues ahorita pues también dando un salto y hablando justo de este diferente tipo de animaciones, tenemos lo que es Spider-Man Into the Universe, no, Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Cuéntanos un poquito, mi estimado Jesus. Bueno, el concepto se basó en la serie de cómics de casi el mismo número de 6 tomos llamado The Amazing Spider-Man, Spider-Verse, donde nos introducen a no solo un curioso estilo de animación, ya que no sé si estén de acuerdo que uno de los fallos que le veo a la animación de hoy en día es que la mayoría se esfuerza porque sea una animación que se vea lo más realista posible, tanto que no puedes distinguir si es un estudio de Disney o un estudio de DreamWorks. Esta película, en cambio, hizo lo contrario y no sé, no le importó demasiado el realismo. De hecho, podemos ver que muchas de las escenas pareciera que son animaciones ba- bastante simples, como podemos ver el movimiento de los brazos, así tal cual, Sí, de hecho, así como tiene un una conjunto combinación de de, diseños de personajes 2D y 3D. sí, de hecho, en esta película se maneja lo que es el 2D, el hand draw, anime, graffiti, stop motion, CGI y glitch. Por eso, de hecho, fue como una empapada nueva de regresar a utilizar diferentes tipos de técnica, porque hoy en día le apuestan mucho a al tipo de películas de las que ya acabamos de hablar, que es perdón, lo que es 3D, 3D. el hiperrealismo, y regresan a tomar con esta película y esta mezcla de diferentes técnicas para crear un producto bastante novedoso y que de hecho es un trabajo impresionante por las diferentes tipos de técnicas. Comparándola con Toy Story, que necesitó a 27 animadores, en esta película se necesitaron a 177. Sí, pues es que justo de lo que estábamos hablando. En la otra, pues obviamente, como decimos, la parte tecnológica, la inteligencia artificial te ayuda a, pues por ejemplo, necesitar tal vez menos gente y hacer como la parte más robusta del trabajo, pero en esta vemos la cantidad de animadores que tiene que haber para poder crear los diferentes tipos de animación que aparecen ahí. Por no mencionar que la película presentó al nuevo Spider-Man de nuestros tiempos que se ha ganado la popularidad de los fans en series y videojuegos, Miles Morales. Exacto. ¿Tú cómo ves este conjunto de animaciones para esta película, Alex? Bueno, hablo yo de los Oscar porque siento que es como el gran referente marquetero, ¿no? Que nos puede dar como un buen parámetro, ¿no? Y solamente eso, ¿no? Tampoco es como la La máxima ley. autoridad exactamente, ¿no? Pero no sé, curiosamente yo fui de los que prefería Isla de Perros sobre Spider Multiverse,
Sin embargo, ya hablando ahora de la peli, sí creo que lo que hicieron, lo hicieron muy bien, ¿no? Como mencionan ustedes, el hecho de haber combinado diferentes técnicas de animación que no se habían hecho, además justificados con un guión que habla de los multiversos, ¿no? En este caso de los multiversos, los Spider-Verse, sí, exactamente, ¿no? De los Spider-Verse. Entonces, como que cada hombre araña pertenecía a un estilo de animación, o sea, lo justificaron de una manera increíble y lo lograron de una manera impresionante, ¿no? O sea, es decir, en cada una, por eso es que no fueron tan estrictos en algún estilo de animación, porque el mismo estilo de animación es así, no es tan purista, no es tan exacto, no es exactamente, ¿no? No exige ese hiperrealismo y esa física que ya se volvió como el estándar de cualquier producción 3D. Entonces creo que estuvo súper bien logrado. Evidentemente, además es una historia de Spider-Man, ¿no? Es uno de los consentidos. O sea, bien dejémoslo la parte mejor técnica, incluso la parte guión, la parte trama, clímax, todo eso está muy bien logrado, ¿no? O sea, digo, creo que personal fue, no sé, ganó por una lengüita, ¿no? La carrera, pero sí, definitivamente es una, o sea, creo que están mencionando ustedes películas muy icónicas, ¿no? Toy Story, después nos fuimos ¿a cuál nos fuimos? A Nos Soul. fuimos con Soul. A Soul, exactamente, ¿no? Igual la última que cae a ganar, y en este caso, es Spider-Man, ¿no? Y como bien dice Joe, incluso lo mismo, ¿no? Y cómo se bajó Miles Morales como la gran entrada a la nueva generación de consolas y de cómics, o sea, a nivel merchandising, ¿no? También es impecable. Muy, muy Sí, bien. le funcionó bastante bien y justo como mencionas, porque cada tipo de animación vive como en su mundo y en su nivel de perfección, de expertise en cada una. Y sí, creo que lo que le dio la ventaja en el Oscar fue justamente este desarrollo, esta nueva idea, esta inclusión de todo este tipo de técnicas para lograr una película bien hecha. También me gustó mucho Isla de Perros, pero por ejemplo, Isla de Perros ya es un concepto que ya conocían, que ya estaba pues, obviamente logrado, que es el stop motion, muy bien logrado, increíble la animación, mucho más evolucionada lo que es el stop motion, pero por ejemplo, en esta, al mezclar todas estas y aparte darle un concepto, una historia que justifique y mantenga cada uno de los estilos, no solo por crear, por ejemplo, antologías de animación como ya conocemos, como por ejemplo en Love, Death Más Robots, en Animatrix, en otro tipo de antologías de animación, que de hecho nada más hay antologías de Batman, donde también igual son De varios tipos Halo. exacto, varios tipos de animación que solamente es para, por ejemplo, la película de Dante's Inferno del videojuego, También la de igual Dante's Inferno. está dividida cada círculo en un tipo de animación diferente y solamente por ser un tipo de antología, que también es justificado de que cambiamos en cada círculo una nueva animación, te dan, en esta está muy bien logrado justamente y de hecho, ya que mencionaste lo que es Isla de Perros, aquí nos podemos ir a nuestra última película, que es un gran consentido de la gente. Es una película sumamente icónica en el stop motion, que es Nightmare Nightmare Before Before Christmas, Christmas. o mejor conocido aquí en los Méxicos como El El extraño extraño mundo de mundo Jack. de Jack. Esta película, curiosamente, dato curioso, Tim Burton no la dirige, pero fue el creador del concepto y el producto, y bueno, y él diseñó a todos los personajes. Él lo crea a partir de que en una tienda ve los adornos de Navidad y de Halloween, cuando hacen cruce de una festividad a otra, y crea el poema de Nightmare Before Christmas. Entonces de ahí como que le surge la idea, aparte que está enfermo, tiene un mundo en la cabeza. Talento. Exacto, Bueno, y es una cinta de stop motion brutal, tiene 110,000 fotogramas. De hecho, tardó 3 años en desarrollarse. Cada y minuto eso de que la película. y eso que el guión no estaba completo cuando empezaron a desarrollarlo.
Exacto. Cada minuto de la película requirió una semana de trabajo y en total se filmaron 109,440 escenas. En el set de filmación estaba compuesto por 19 escenas diferentes, las cuales tenían acceso especial nada más a unos cuantos animadores para poder hacer el desarrollo de más. De hecho, desarrollaron 200 muñecos y solamente para Jack tiene 400 cabezas para todos los, pues todos estos diferentes, digamos, todas diferentes gesticulaciones que tienes que hacer en el stop motion. Porque, pues, bueno, para los que no conozcan la técnica de stop motion, pues es una técnica de animación donde se hace cuadro por cuadro la escena, son cuadro por cuadro tomado para poder realizar los movimientos. Son ya sea en muñecos, en plastilina. Tenemos varias películas referentes, obviamente de la que estamos hablando, que es El extraño mundo de Jack, Wallace and Gromit, Pollitos en fuga. La mayoría de ese tipo de películas son obviamente en stop motion, donde se tiene que hacer un movimiento por movimiento, cuadro por segundo. Entonces, en esta obviamente todavía hay ciertos movimientos que se ven no tan estáticos, pero porque pues son de las primeras películas de stop motion fuerte, donde obviamente ya se empieza a mejorar también la técnica. De hecho, también otro dato curioso de ella es que se estrena el 29 de octubre del 93 y 13 años después, el 20 de octubre del 2006, se reestrena en una versión remasterizada en 3D, convirtiéndose en la primera película de stop motion en convertirse en 3D. Habla de un referente de la película, al no ser, y justamente, ahora sigue haciendo un pequeño nada más paréntesis de la película que mencionabas, Alex, la de Isla de Perros, donde ya vemos un stop motion un poco más logrado, obviamente, por ya pues, la evolución de la misma técnica, ¿no? Sí, no, desde la cámara fotográfica hasta software, ¿no? Supongo que en el 93 El extraño mundo de Jack todavía se ha de haber editado análogamente, ¿no? Hoy en día el stop motion, aunque se haga físicamente, ya la edición hay programas, ¿no? Como Dragonframe, no me acuerdo cómo se llama, es como el top en stop motion, pero sí, y mira, es curioso, ¿no? La fecha, 1993, es decir, 3 años antes de Toy Story. De hecho, igual, ¿no? Como lo mencionamos, evidentemente lo mismo sucede. El extraño mundo de Jack todavía no existía categoría mejor película animada. Gana también premios como de efectos especiales o cosas así. Eh, Desafortunadamente, bueno, hemos visto que Tim Burton no ha podido tener un reconocimiento por animación. De hecho, lo dijiste tú, la única película stop motion con Oscar es Wallace y Gromit, pues, todas las demás son en 3D, a excepto de Shihiro, que creo que es la única en 2D, ¿no? Entonces es muy interesante esa parte, ver que pues prácticamente domina el mundo del 3D, pero sí, lo mismo, ¿no? Yo creo que El extraño mundo de Jack también es un parteaguas del cine de animación, ¿no? Además es hermoso, como dices tú, ¿no? Toda la construcción de las cabezas y eso, o sea, y son sets gigantes, ¿no? De repente la gente piensa que en el stop motion se trabaja con, no sé, a lo mejor No. muñecos tipo Lego, Playmobil, y no, son cosas enormes. De hecho, las maquetas del extraño mundo de Jack ocupan sets completos. Y nada más para concluir rápido, por ejemplo, el extraño mundo de Jack, como lo decía ahorita bien Mike, todavía los cicloramas son pintados, o sea, los fondos bidimensionales son pintados en acrílico y todo eso. Hoy en día seguimos viendo stop motion, pero ya con pantalla verde, es decir, mucho es fotografiado, pero también mucho ya es en CGI, es decir, ya es más como una técnica mixta, ¿no? En cambio, El extraño mundo de Jack es stop motion puro, ¿no? Al 100%. Sí, que de hecho fue algo que nosotros también trabajamos, por ejemplo, cuando vimos como escenografía, justamente El extraño mundo de Jack todavía son estas películas en stop motion muy puristas, donde el trabajo es impresionante, los sets, la maquetación para poderlo trabajar es impresionante y se hace justo como dices, son sets enormes a escalas grandes, obviamente, porque
si lo manejáramos a una escala muy pequeña, es muy difícil estarlo trabajando, que también se hace stop motion a nivel más pequeño, pero justamente requiere y tiene un proceso mucho más complicado, porque trabajarlo es más difícil, ya De que hecho, justamente... Ujú. de hecho, el set de grabación tenía puertas secretas para que los animadores pudieran mover las figuras. O sí, o sea, como que se entraban por el medio de, de los Exacto. escenarios y todo eso, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, aquí lo que hemos visto a lo largo de justamente esta hora, hablando de diferentes técnicas, el stop motion, todo eso, hemos visto el proceso a lo largo de sus bases, digamos, cuando son más puristas, por ejemplo, como mencionas, ya el stop motion ya es una técnica como mixta, porque obviamente necesitan agilizar producción, entonces ya usan pantallas verdes para, ¿sabes qué? Ya no hagamos tanta maquetación, hacemos nada más cierta parte en maquetación, los muñecos, los principales todavía igual, pero pues como que todo el demás mundo y demás lo hacemos en pantalla verde para agilizar producción, porque lamentablemente, obviamente aquí hemos estado hablando mucho del arte, mucho como de este amor por crear estas cosas, pero no olvidemos que el cine es una maldita industria y es dinero. A final de cuentas, esto es dinero. Y el tiempo es dinero. Entonces hay que agilizar procesos, hay que hacer las cosas, evolucionarlas obviamente para que sea más rápido, cueste menos y ganes más. Pero obviamente sí vemos también todavía esta pasión y este gusto por la gente, todavía los creativos que están detrás y los que hacen este tipo de técnicas, que logran obviamente diseñar desde los directores, la gente de arte, la gente de escenografía, todas las personas que están involucradas en este tipo, los animadores, los ilustradores en diferentes técnicas como la de Spider-Man. Entonces, creo que es bastante bonito ver como toda esta evolución desde sus inicios hasta hoy en día que pues ya tenemos un avance tecnológico pues mucho más grande, con el cual obviamente ya podemos hacer muchas más cosas. Claro, y volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso es que Into the Spider-Verse lo hizo muy bien, ¿no? Porque como que integró todas esas técnicas y lo hizo de una muy, muy, muy buena manera, ¿no? Y creo que de eso, pues justo de eso se trata la animación. Creo que ahorita en lo que estuvimos platicando nada más o sea, con las películas que eligieron que sí son muy, muy icónicas, creo que nada más les faltó haber elegido una 100% 2D, ¿no? ¿O cuál me mencionarían ustedes, chicos? Por cien ejemplo, por ciento 2D. Ujú. está la princesa Kaguya, está, por ejemplo, casi todo el arte japonés de las películas manga como estudios Ghibli. Ahí Ruben tenemos, por Brandt. ejemplo, Ruben Brandt, ahí tenemos El viaje de Chihiro, que es la única película de anime que ha ganado un Oscar, 2D. donde vemos el trabajo de animación que es muy bueno y son horas, son técnicas impresionantes. Es un trabajo muy arduo, como mencionó Joseph en algún punto, todo la cantidad, el mundo, el ejército de personas que se requiere, que a uno a veces dice, ay, pero pues es una película de caricatura, ¿no? Es un anime, es una película en 2D, ¿qué tan difícil? No, o sea, son ilustraciones tras ilustraciones y luego llevarlo a la animación. Es todo un proceso y pues una magia, todo es algo que no se debería perder, que obviamente tenemos una evolución tecnológica, pero pues ojalá pudiéramos no perder este tipo de animaciones. Eh, por algo, el estudio Ghibli todavía es vigente. El creador, ay, se me olvidó el nombre Miyazaki. Miyazaki, todavía ahí, por ahí anda. Hay otros directores muy buenos que igual realizan todo este tipo de animación y pues es un arte, chicos, es algo muy, muy bonito que esperemos que obviamente no se pierda, pero también disfrutemos pues el avance tecnológico y aprovechémoslo. Sí, como bien lo dijiste, creo que hablando tú de estas antologías, ¿no? Creo que la de Love, Death and Robot lo está haciendo muy bien, ¿no? Creo que el Love, Death and Robots no hay stop motion, ¿verdad? Creo que nada más es 3D y V, ¿no? No, sí, creo que sí usa de repente stop motion, pero también ya es como técnicas mixtas.
Ok, sí, sí, sí. Sí, no, yo sí disto mucho de pensar que cualquiera de estas técnicas de animación se pierdan. Sí creo que, como bien dices, tienden a mezclarse y la computación por todo lo que agiliza, que también bien dijiste, va a ser como por mucho tiempo la principal, pero creo que todavía los románticos o los que saben apreciar, pues seguirán trabajando el 2D o el stop motion, ¿no? Exacto. Pues esperemos que no se pierda, amigos. Ojalá podamos seguir. La gente que le interese, investigue un poquito más si desea aprender de esto mismo. Pues igual, ojalá sigamos encontrando creativos impresionantes que sigan haciendo lo que hasta la fecha se sigue haciendo. Que rompan con Lamentablemente, lo monótono y rutinario. exactamente, igual a lo mejor después encontraremos a alguien que va a encontrar algo diferente y nos va a volver a impresionar, pero pues lamentablemente todavía ahí vamos con esto. Pues lamentablemente, mis estimados desvelados, esto ha llegado a su fin. Tenía que llegar, pero pues ha sido un bonito paseo por el área de animación de este tipo de películas. Te agradecemos, Alex, que hayas tenido la oportunidad y darte un pequeño tiempito para venir acá con nosotros a platicar de ello. Aquí en la cajita de descripciones estaremos dejando tus redes sociales para la gente que te quiera conocer, para que también conozcan posteriormente tu trabajo. La verdad, muchas gracias por haber venido. Al contrario, un placer y exactamente lo que yo vea que lleguen a preguntar en el canal o lo que sea, siempre será respondido. Pues un gusto volverlo a saber, chicos, triunfando y siendo tan exitosos y proactivos, de verdad. Muchísimas gracias, mi buen Muchísimas Alex, gracias. mi buen Jesus Christ. Pues Mike, Pues, les agradecemos. Recuerden darle una manita arriba, suscríbanse si les gustó y pues activen la campanita porque ya saben que el tío YouTube es medio culito y no avisa si no activan la campanita. Dejen aquí en la cajita de descripciones alguna otra que les haya gustado, alguna que les hubiera gustado platicar o que pues también pertenece a este tipo de mundo, alguna duda. Y como les mencioné, les estaremos dejando las redes sociales tanto de nosotros, del canal y del buen Alex. Les agradecemos mucho por haber estado esta noche con nosotros y pues nos estaremos viendo una semanita más la próxima semana. Así que nos andamos viendo, amigos. Claqueta abajo. Adiós.